Te doy la bienvenida a este mini curso gratuito que denominé Decodificando tu síntoma. Como verás, esta es la versión light, es la versión gratuita, es lo más básico y lo más esencial para que comiences a comprender qué es lo que hay detrás de tu síntoma, cuál es la emoción que está escondida detrás de tu síntoma, cuál es el mensaje que tu cuerpo está queriendo darte para que resuelvas ese conflicto detrás de tu síntoma. Para quienes no me conocen, mi nombre es Connie Piantanida. Actualmente estoy focalizada en estos roles en mi proyecto que se llama Volver a mí, de descodificación, y me estoy desarrollando casi exclusivamente como acompañante en biodescodificación y como terapeuta transgeneracional. Quienes sí me conocen de hace más tiempo, saben que vengo transitando este camino de las terapias holísticas o alternativas hace más de 6 años. Primero comencé con un proyecto llamado Armonía para tu Alma, luego ese proyecto cambió y llevó mi nombre, y en el 2020, el año de la pandemia, decidí salirme un poco de las redes, salirme un poco de ese rol de dar, de acompañar, y opté por ir hacia adentro. Opté por tomarme ese año para mí, para seguir sanando, para seguir aprendiendo. Y ahí fue que llegó la biodescodificación como algo más formal a mi vida. Si bien venía leyendo y venía estudiando muy informalmente, o muy autodidácticamente, fue luego de hacer un viaje hacia adentro que decidí empezar a compartir todo lo que yo venía transitando, aprendiendo e incorporando a otras personas, ¿no? Compartírselo a más y más personas para que también puedan experimentar todos los beneficios que podemos encontrar en esta terapia, en esta mirada que es la biodescodificación. Pero antes de comenzar quiero que tengas en cuenta algunas cositas. La biodescodificación es una terapia complementaria de corto plazo. ¿Qué significa esto? Primero, que es complementaria. Siempre tiene que tener ese rol de complementar otro tipo de tratamiento, más formal. Y de corto plazo, porque la biodescodificación en sí, por lo general, con una sola sesión, se llega a identificar todo el conflicto emocional detrás del síntoma. Sea este síntoma físico, o sea emocional, o sea vincular. En una sola sesión se puede comprender qué es lo que hay que sanar. Obviamente después queda el trabajo de seguir llevando conciencia a eso que descubrí, seguir trabajando, haciendo tareas, ejercicios, incluso tomando alguna otra terapia de ser necesario para seguir sanando eso que tengo que sanar. Pero la biodescodificación en sí es biodescodificar, es encontrar el hueso del problema. Y eso por lo general se logra en una sola sesión. Pero algo que es súper, súper importante es que la biodescodificación nunca, jamás va a reemplazar a la medicina tradicional. La biodescodificación acompaña el proceso
propuesto por nuestro doctor, nuestro médico de cabecera. Nunca podemos dejar de consultar al médico o dejar o abandonar un tratamiento para poner todas las fichas en la biodescodificación. Ojo, hay excepciones y hay personas que lo han logrado de esa forma, pero yo te recomiendo que no te arriesgues. Y después vas a entender también por qué. Hay otro punto esencial que tiene que ver con esto de la necesidad de pasar por un consultorio médico tradicional, alopático, que de alguna manera suma y colabora al trabajo que luego vamos a hacer con biodescodificación. Pero bueno, como te decía también al comienzo, este es un mini curso, es solo una base para que con esta base puedas comenzar a poner en práctica lo que llamamos la escucha biológica. Esto que te decía de poder comprender qué es lo que el cuerpo me está queriendo decir con mis síntomas, cuál es el mensaje que me está queriendo hacer llegar, en dónde quiere que yo ponga el foco de atención, qué es lo que tengo que trabajar para sanar, para trascender. Entonces, súper importante, y no me voy a cansar de decirlo, y me lo vas a escuchar decir todo el tiempo, primer paso siempre, siempre, siempre es consultar con nuestro médico. Y acá está lo que te decía previamente. Cuanto más específico sea el diagnóstico, más sencillo va a ser la descodificación de ese síntoma. No es lo mismo decir, tengo un conflicto en mi garganta, o tengo un síntoma en mi garganta, que tengo nódulos en la garganta, por ejemplo. ¿Sí? Cuanto más específico, acertado sea el diagnóstico, más nos va a poder ayudar la biodescodificación. Obviamente, si tengo una molestia en la garganta, que aparece y se va, pero que me viene acompañando desde hace tiempo, y que quizás fui al médico y el médico me dice que no hay nada extraño, que no puede identificar qué es lo que pasa, muchas veces el mismo médico puede decir que es por estrés, que es por un mal uso de la garganta, de la voz. En ese caso, si no tengo un diagnóstico preciso porque el médico no puede dármelo, sí hay maneras de abordar el conflicto, que ahora vamos a ver más adelante cómo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pero siempre que el diagnóstico tenga especificidad, va a ser un punto a favor. Y algo a tener en cuenta también es que los diccionarios pueden ayudarnos, pero a veces es más efectivo analizar cada situación en particular. Y ahora, después vamos a ver por qué. Algo a tener en cuenta, que también es muy importante, y va a ser como el inicio de este trabajo que vamos a hacer hoy. Es muy importante entender cómo se producen los síntomas. Todo inicia con un momento de estrés. Por lo general es un estrés sostenido en el tiempo, aunque a veces hay excepciones y ese estrés es breve, pero se vive con mucha intensidad, es algo quizás que sucedió inesperadamente y fue algo, como te decía, muy intenso, muy de dejar huella. Y ese estrés, o cualquier tipo de estrés, por lo general viene a raíz de una situación externa, de algo que sucede alrededor mío, y que a mí me genera conflicto. Muchas veces una misma situación, para diferentes personas que la están viviendo, tiene un efecto diferente.
A algunas personas les afecta más, a otras personas les afecta menos. Por eso es muy importante entender que quienes le damos trascendencia a esa situación externa, a eso que sucede ahí afuera, somos nosotros. Nosotros somos los que inconscientemente decidimos cuánto poder le vamos a dar a eso que sucede afuera para que tenga un efecto tan nocivo dentro nuestro. Y ese poder que le damos, que es muy inconsciente, tiene que ver con heridas, memorias de dolor que ya traemos de tiempo atrás, probablemente de niños, o quizás algo que venga más transgeneracionalmente. Por eso, si mis huellas, si mis memorias de dolor son diferentes a las de otra persona que está viviendo la misma experiencia que yo, cada uno va a reaccionar de manera diferente, porque va a estar de alguna manera influenciado por estas memorias, por estas heridas, por estas huellas que traemos de antes. Ahora, este estrés, sea breve y súper intenso, o sea un estrés sostenido en el tiempo, empieza a generar dentro de nosotros pensamientos poco felices. Empiezan a pasar ideas, pensamientos en nuestra mente que nos generan lo contrario a un sentimiento de felicidad, ¿sí? Mayormente se les llaman pensamientos negativos, pero bueno, intento siempre no usar esa palabra y prefiero llamar pensamientos poco felices. Y todo pensamiento poco feliz lo que hace es generar emociones poco felices. Obviamente, si en mi mente estoy teniendo pensamientos que no me hacen feliz, lo que voy a sentir va a estar en concordancia con lo que estoy pensando. Es imposible estar pensando en algo malo, por llamarlo de alguna manera, y estar sintiéndome bien por ello. Siempre hay una similitud en lo que es pensamientos y emociones. Ahora, esas emociones que yo puedo llegar a sentir porque estoy teniendo pensamientos a raíz del estrés que estoy sintiendo, cuando son emociones que no pueden ser expresadas, que no pueden ser exteriorizadas, es ahí donde se crea el conflicto, donde empieza el síntoma, la enfermedad o el conflicto emocional. Eso que queda atrapado dentro de mí, esas emociones que quedan atrapadas dentro de mí, son las que activan el síntoma. Y esas emociones, las más comunes que podemos llegar a sentir, son miedo o preocupación de que suceda algo malo, angustia, tristeza, también puede llegar a ser una emoción de enojo, de bronca, de ira, y también puede ser una sensación de asco o de rechazo, pero recordad que todas estas emociones tienen que ser intensas, ¿sí? Porque a diario quizás podemos llegar a tener algo que nos genera un poco de angustia, algo que nos enoje o que nos dé rechazo, pero tiene que ser una emoción bien fuerte y que no la haya podido expresar, ya sea porque no me dieron lugar, porque yo no quise para evitar algún conflicto mayor, porque no supe cómo expresarlo, porque no me sentí con el permiso de hacerlo. Puede haber muchas cuestiones ahí atrás, pero lo importante es que nada de esas emociones pudieron ser, ninguna de esas emociones pudieron ser expresadas. Fueron guardadas y ahí activaron el síntoma. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es convertirnos en detectives emocionales. ¿Qué significa esto? Tenemos que empezar a indagar, ir hacia adentro y empezar a
destapar o ir quitando esas capas de cebolla que nos van a llevar al hueso de la cuestión. Primero a tener en cuenta es, hay que elegir un solo síntoma por vez, ¿sí? En biodescodificación se trabaja un solo síntoma por vez. A veces hay síntomas que están relacionados entre sí, pero por lo general el foco se pone en un síntoma. Por lo cual, si en este momento tenés varias cuestiones que te gustaría resolver, fíjate cuál pensás o sentís que tiene prioridad y comenzá por esa. Después, los mismos pasos que vas a realizar con este primer síntoma, los podés realizar con el resto de los síntomas o enfermedades que tengas. Pero elegí uno y comienza por ahí. Y lo que tenés que pensar primero es qué estaba sucediendo a nivel emocional en vos cuando comenzó ese síntoma. Y esto es algo que quizás a muchas personas les cueste aceptar, entender, pero es esencial que logremos movernos de ese lugar de víctima. Y de nuevo, quizás suena como mucho, suena como que no se entiende qué es lo que, o sea, por qué estoy diciendo que somos víctimas. Me refiero a esto de, como te decía antes, de estar en esa posición en donde dejo que lo que sucede afuera tenga poder y tenga como un resultado no positivo para mí. Si yo estoy culpando a lo que pasa ahí afuera, si yo estoy poniendo culpas en otras personas y no puedo moverme de ahí, va a ser muy difícil que yo pueda trascender esto que me está pasando. En el momento que elijo hacerme responsable y entender que lo que está sucediendo en realidad, en definitiva, tiene una intención positiva, aunque me cueste creerlo, aunque me cueste verlo. Una vez que puedo salirme de ese rol de víctima y decir, ok, yo soy responsable, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a empezar a actuar a partir de hoy? Recién ahí vas a poder empezar a soltar y a trascender eso que tanto te está creando conflicto hoy. Bien, dicho eso, te cuento cómo vas a comenzar o a trabajar con la tarea de hoy. Primer paso, vas a responder las preguntas del PDF que acompaña este video. Y segundo paso, vas a tomarte unos minutos para recordar todos los detalles que puedas en relación al momento en que aparece el síntoma. Y para eso puedes utilizar una música, un video de YouTube, que te voy a compartir más abajo, que tiene una frecuencia especial que va a ayudar quizás a que el inconsciente baje un poquito sus barreras y te pueda mostrar algunos detalles de ese momento que a veces el inconsciente los tapa o los guarda para no generarte conflictos. Pero hoy necesitamos encontrar esos detalles guardados en lo más profundo del inconsciente. Y en la próxima entrega te voy a compartir los posibles conflictos biológicos o simbólicos de tu síntoma. Y acá hago esta aclaración. Cuando tenemos un diagnóstico bien concreto, podemos ir directamente al conflicto biológico. A ver qué es lo que está pasando desde la biología, desde
el funcionamiento de mis órganos, o de mi cuerpo, o de algún sistema en particular, y analizar bien cuál es el conflicto. Si yo no tengo un diagnóstico específico, y quizás sospecho que es algo, pero no está declarado formalmente por mi médico, podemos utilizar lo que son conflictos simbólicos. En algunos casos se pueden utilizar ambos, y en la próxima entrega vas a entender un poco más de qué te estoy hablando y te va a quedar mucho más claro cuáles son los conflictos biológicos, cuáles son los simbólicos y cómo puedes utilizarlos para tu síntoma. Por eso es muy importante que realices la tarea que te sugiero hoy en esta primera clase. Así, en la próxima clase que te voy a estar compartiendo estos conflictos eh, emocionales, ¿no?, que están detrás del síntoma, vas a poder sacarle más provecho. Para eso tenés el día de hoy y el día de mañana, ¿sí? Y luego llegará la próxima entrega, la clase número 2. Pero antes quiero mostrarte, este es el PDF, ¿sí?, que va a acompañar este video. Y fíjate que entonces las preguntas que tenés que responder son las siguientes. ¿Cuándo comenzó tu síntoma? ¿En qué año? ¿Qué edad tenías? ¿Sí? Todo eso lo vas a registrar. Obviamente no es necesario que imprimas este PDF, puedes usarlo de modelo y trabajar en algún cuadernito o en una hoja aparte. También vas a tener que responder qué era lo que te estaba estresando en ese momento, ¿sí? Tratar de pensar, ok, si mi síntoma empezó en el 2010, cuando yo tenía 30 años, ¿qué era lo que me estaba estresando en ese momento? Y me estaba estresando el rompimiento con mi pareja. Bueno, entonces eso lo vas anotando. Ok. Otra pregunta, ¿qué emociones poco felices, estas que te digo que son como negativas, estabas sintiendo en ese momento? Y acá tenés que intentar ser lo más específica posible. Es decir, si volvemos a este ejemplo, ¿no? Yo te digo, bueno, en el 2010 comienza mi síntoma, yo había roto con mi pareja, ¿qué estaba sintiendo? ¿Estaba sintiendo enojo? ¿Estaba sintiendo tristeza? ¿Estaba sintiendo rechazo, asco? ¿Estaba sintiendo miedo? ¿Estaba preocupada por algo? ¿Qué es lo que estaba sintiendo específicamente? Trata de identificarte con eso que estabas sintiendo y escribirlo acá en la plantilla. También tenés que pensar y responder lo siguiente. ¿En qué sentís que tu síntoma te limita hoy? ¿En qué aspectos de tu vida o en qué actividades, en qué hoy sentís que este síntoma te está limitando, no te está permitiendo hacer qué cosa o qué cosas? ¿Sí? Luego vas a responder, ¿en qué sentís que tu síntoma te posibilita hoy? ¿Sí? Y acá esto cuesta un poco más, obviamente, siempre es más fácil ver lo negativo, ¿no? Lo que me limita, pero hay que pensar, hay que tratar de buscarle algo positivo, un punto a favor. Algo tiene que ver, aunque sea pequeñito, algo tenés que encontrar que este síntoma hoy te permita algo, te ayude en algo, ¿sí? Y finalmente, ¿qué le dirías a tu síntoma hoy? Si pudieras tenerlo enfrente, personificarlo de alguna manera, ¿qué le dirías? ¿Qué te sale decirle? Lo que te salga, no hay acá respuestas correctas ni incorrectas. Lo que salga va a estar bien. Y luego, esto que te decía, que utilizando la música esta de YouTube, que te voy a dejar más abajo, puedes ponerla como para armar el ambiente, relajar la mente, permitir que el inconsciente se abra un poquito más, y tomar registro de todo lo que recuerdes de ese periodo en el que comenzó tu síntoma, ¿sí?
cómo era el contexto en donde estabas, qué sucedían en las diferentes áreas de tu vida, cómo estabas a nivel económico, a nivel social, vincular, a nivel laboral, a nivel familia, salud, cómo era ese contexto, ¿sí? ¿Cómo eran tus vínculos? ¿Qué actividades realizabas? ¿Cómo era tu día a día? Todo lo que puedas recordar. Por eso te digo que esta música te puede llegar a ayudar, porque la pones de fondo, dejas que vaya como bajando las barreras del inconsciente, y quizás si empezás a indagar, si empezás a buscar, puedan llegar a salir muchas ideas, muchos recuerdos o memorias de ese momento. Así que eso es todo por hoy. Nos veremos en la próxima entrega. En la próxima entrega me vas a ver, porque voy a estar presentando pantalla, pero me vas a ver también a mí. Hoy estoy de incógnita. Y bueno, gracias y felicitaciones por llegar hasta acá. Espero que todo lo que vayas viendo y aprendiendo en este minicurso te sirva como puntapié para comenzar a comprender un poco más qué hay detrás de tu síntoma, y comiences entonces a trascender eso, ese conflicto, y puedas recobrar el bienestar y la armonía que te mereces para tu vida. Pero nunca, nunca dejes de consultar a tu médico, por favor. La biodescodificación nunca va a reemplazar a la medicina tradicional. Que eso quede bien, bien claro. Bueno, muchas gracias y nos vemos en 2 días con la entrega, con la clase número 2.